fuéramos al receso. Y es que yo me pude reunir finalmente con el docente Guido Fernández Parmo de Filosofía de las Ciencias 2 y a partir de esta reunión, de este encuentro virtual que tuvimos de un ratito, media hora, 20 minutos, fue algo así, pude terminar de concretar algunos cambios que ya venía pensando hacer en esta materia. ¿En qué consiste esta gran novedad? Repasemos. Yo había dicho que esta materia se iba a dividir en 3 unidades. Unidad 1, que es la que nos llevó todo el primer cuatrimestre, consistía en hacer una introducción a la materia. Presentar a grandes rasgos 2 grandes modelos respecto de lo que es la ciencia. Una, el reduccionismo, que ahora también la podemos asociar al positivismo que vamos a ver hoy, y la otra una visión crítica. Esto es a grandes rasgos, porque dentro del reduccionismo hay muchas corrientes y dentro de la versión crítica hay muchísimas más todavía. Y también una subunidad de epistemología feminista y ahí terminó todo. La segunda unidad, ¿de qué iba a ser? De historia de la ciencia en la antigüedad y la Edad Media. Y principalmente nos vamos a enfocar en la astronomía y en la física. Y la unidad número 3 íbamos a ver epistemologías contemporáneas y vamos a ver, yo les había anunciado 3. Íbamos a ver el positivismo de Comte, que es lo que vamos a ver hoy, el Círculo de Viena y el falsacionismo de Karl Popper. Pero yo también les había dicho que era muy posible que cambiara todo esto, y finalmente así fue. ¿En qué consiste al final entonces este cambio? Que nuestra materia se va a dividir en dos grandes unidades, es decir, de las 3 que había, solamente vamos a ver 2. En realidad digo solamente, pero en realidad vamos a ver más contenido del que hubiéramos visto viendo las 3 unidades. Pero es una reorganización, solamente 2 grandes unidades. La 1 que ya la vimos, que la voy a seguir repitiendo todos los años, puede ser que cambie algún texto, pero siempre lo voy a mantener. Y esta segunda unidad que vamos a ver, y acá hago una enumeración de todo lo que vamos a ver, por lo tanto cada una de las cosas que voy a decir son temas para el final. Número 1, positivismo, lo que vamos a ver ahora. Número 2, Círculo de Viena, que es algo que igual íbamos a ver. Número 3, falsacionismo. Falsacionismo de Karl Popper. Otra cosa que íbamos a ver, pero íbamos a terminar la cursada ahí, con Popper. Lo que ahora se van a sumar son 3 autores. Los 3 que a mí más me gustan, así que es una gran alegría para mí introducirlos en esta materia. El primero es Thomas, vamos a escribir en el chat, por si las dudas, Thomas Kuhn, Thomas Samuel Kuhn. El primero vendría a ser el cuarto autor que vamos a ver. El quinto es el húngaro, otro genio más, Imre Lakatos. Y el sexto y último es Paul Feyerabend, o Feyerabend. Es cierto que igual vamos a ver un poco de historia de la ciencia en la antigüedad, pero también un poco de ciencia en la modernidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero no se preocupen porque esto lo vamos a ver un poquito después. Cuando tenga que dar a Thomas Kuhn, tenemos que ver la noción de paradigma. Entonces, además de dar una definición de paradigma, vamos a ver en lo concreto, en la historia de la ciencia, cómo hubo cambios de paradigma. Entonces, uno de esos cambios de paradigma que vamos a estudiar, aunque no tan en profundidad como lo hubiéramos visto con el programa propuesto anteriormente, es el de paso del geocentrismo al heliocentrismo, de manera tal que vamos a terminar viendo historia de la astronomía. Solo que vuelvo a repetir, no con tanto detalle como lo hubiéramos visto anteriormente. Vamos a verlo más a grandes rasgos. Y así vamos a ver también otros elementos de la historia de la ciencia.
pero ese es uno que ya voy adelantando. Entonces, finalmente vamos a ver historia de la ciencia, historia de la astronomía, pero dentro de un tema particular que es el de Thomas Kuhn y la noción de paradigma. Bien, eso es entonces lo principal. Ahora pasemos al tema de hoy. Y después, a lo último de la clase, les hago la devolución que les quería hacer. Bueno, hoy vamos a hablar del positivismo. Del positivismo. Yo creo, por lo que tengo planeado, es que no nos va a llevar en realidad una clase, sino una clase y media. Yo hoy voy a explicar, más que el positivismo, voy a explicar a Comte y una parte de lo que fue su positivismo. Y la clase que viene, yo voy a hablar ya del positivismo en líneas generales. En líneas generales. Hoy quiero enfocarme mucho en la biografía de Comte, en el contexto histórico de Comte y en la lección 1 de su curso sobre filosofía positiva. Vamos a escribir porque es el texto curso de filosofía positiva, que es un texto que yo les tengo que adjuntar y que justamente es como la bibliografía de hoy, curso de filosofía positiva. De ese curso de filosofía positiva, es más, ya les voy adelantando, el PDF que les voy a adjuntar va desde la página 1 hasta la página 30. Y en realidad gran parte de estas páginas está compuesto no por esta lección número 1, sino por el prólogo y después sí parte de la lección 1. Les aviso que este curso de filosofía positiva, bueno, después lo voy a volver a decir, estaba compuesto de 72 lecciones. Imagínense que de 72 lecciones solo vemos una, que es la primera, y encima no la vemos en su totalidad. Así que es un recorte importante respecto de todo lo que dijo Comte. Bueno, eso es entonces la bibliografía de hoy. Yo se las voy a adjuntar. El PDF que les voy a adjuntar no tiene todo el curso de filosofía positiva completo, sino el prólogo y parte de la lección 1. Páginas 1 a 30. Bien, vamos a hablar primero entonces de la biografía y en la medida que vayamos hablando de la biografía, vamos a hablar también del contexto histórico. Entonces, pongamos fecha de nacimiento y de muerte. Tenemos entonces que nace en 1798 y muere en 1857, de manera tal que vivió 59 años. 1798, o sea, fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, 1857. Su nombre completo en español lo podríamos traducir como Isidoro María Augusto Francisco Javier Comte. Pero vamos a escribir el nombre en francés y en el chat, así lo tienen, y si en el final se quieren lucir y justo que les gusta preparar el tema del positivismo, un tema que por otro lado lo recomiendo porque no es tan extenso. Entonces, en francés tenemos que es Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, y acá se le dice Augusto Comte. No vamos a negar que estéticamente está bastante bueno el nombre. Bien, entonces nace en una familia, podríamos llamar de clase media, no pertenece él a la alta burguesía, tampoco pertenece a una familia de jornaleros, ni de la nobleza, ni del alto clero, ni nada. Él nace en el sur de Francia, en la ciudad de Montpellier, entonces sus primeros años de vida y de estudios es ahí, hasta que va a París, va a la capital de Francia, va a París y ahí va a estudiar en la École Polytechnique, en la Escuela Politécnica de París,
que les comento un poco, ya que estamos de esta escuela. Es una escuela de estudios superiores, es decir, algo equivalente a la universidad, solo que estaba destinada exclusivamente a formar ingenieros, a formar técnicos. A veces se llama Escuela Politécnica. Y había sido creada esta escuela hacía poco, recientemente, había sido creada en 1794 por el gobierno revolucionario. Recuerden la Revolución Francesa que va desde 1789. Y bueno, todavía en el ámbito historiográfico se discute si termina en 1799 o con la caída de Napoleón en 1815. De todas maneras, tenemos ahí ese margen revolucionario, 1789 y 1815, pongámosle. Si a mí me preguntaran, sí, yo diría que termina en 1815, solo que estaría de acuerdo en que hay que dividir bien esas etapas de la Revolución Francesa. Entonces estudian esa escuela, pero fíjense, este año, 1815, en 1815 se da algo importante en la historia de Francia y de toda Europa, e incluso las repercusiones de ese acontecimiento llegaron a nuestro continente y de manera muy, muy impactante, y que es la caída de Napoleón, ¿no? En ese año Napoleón es derrotado finalmente, de manera definitiva, en la batalla de Waterloo. Vamos a Waterloo, que queda en lo que hoy es Bélgica. Y a raíz, uno dice, bueno, derrotaron a Napoleón y ¿qué tiene esto de tanto cambio? Bueno, a partir de que cae Napoleón, se había organizado en toda Europa una serie de gobiernos que eran revolucionarios, al menos en parte, no eran tan revolucionarios, y lo que se produce a partir de 1815 son las restauraciones monárquicas. Por ejemplo, en los dos países donde va a tener justamente más impacto en nuestro continente, en Francia, porque van a volver los reyes. Entonces va a ser rey ahora Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI, que era a quien le cortaron la cabeza con la guillotina durante la Revolución Francesa. Y en España, porque acuérdense que cuando en la escuela secundaria nos enseñan la independencia y el gobierno de Mayo y la primera junta y todo eso, ¿qué es lo que nos dicen? Que en España no había más gobierno y entonces acá se reunió el cabildo y en ese cabildo había dos posturas. Una postura era la de que se formara un gobierno compuesto pura y exclusivamente por españoles, ya que la colonia, el virreinato, pertenecía a España, y otro grupo un poquito más radical, pero no tan radical, que decía que no, que se tenía que crear una junta, que fue lo que finalmente se decidió, que tenía que gobernar en nombre del rey en tanto éste estuviera prisionero, porque efectivamente el rey de España, Fernando VII, estaba prisionero en Francia, es decir, Napoleón lo tenía prisionero a Fernando VII en Francia. Valencé es el pueblo donde, en un castillo donde lo tenía Fernando VII, y para que se entretuviera organizaban ahí fiestas, así que no la pasó para nada mal Fernando VII en su prisión, y de hecho no se preocupó mucho por España en ese tiempo. Bien, la cuestión es que en 1815 va a ser liberado, entonces él vuelve a España y vuelve a ser rey, y como es rey, manda tropas a América para recuperar esas colonias, y en parte la independencia argentina de 1816, o la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se debe también a este contexto. Las campañas de San Martín se deben a este contexto, las campañas de Bolívar se deben a este contexto. Bien. Entonces, fíjense, en 1814 es cuando Comte
se va a estudiar a París. En 1815 se produce la restauración. Y en 1816 a él lo van a expulsar de la escuela politécnica, de esta École Polytechnique, porque tenían problemas con un docente y entonces él se organizó junto con un grupo de compañeros y entonces fue expulsado. Lo curioso de esto, no pude todavía atar ese nudo, pero yo creo que debe ser así, es que en ese mismo año de 1814, pude averiguar, en abril de 1814, el rey Luis XVIII, que estaba en contra de cualquier movimiento revolucionario, cerró esa escuela politécnica. La escuela politécnica existe hasta el día de hoy. Lo que hizo el rey fue cerrarla por un par de años y después cuando le abrió, le cambió el nombre, le puso Escuela Real Politécnica para que tenga una ideología un poco más realista, tomando acá palabras de Nicolás. Y bueno, la cuestión es que lo que yo pienso es que muy probablemente hayan cerrado la escuela politécnica por culpa de Comte. Es una manera de decirlo, en realidad es por culpa del conservadurismo de la realeza, ¿no? Porque si no, ahora cuando veamos el pensamiento de Comte vamos a ver que no era tan revolucionario. Lo que pasa es que la realeza que acababa de ser restaurada era súper conservadora, súper conservadora. Bien, otra cosa que pude investigar, me pareció muy interesante de esta escuela politécnica, es que hasta 1972, es decir, estamos hablando de 120 años después de la muerte de Comte, no se admitió a las mujeres en esta escuela politécnica que, les digo, es una escuela que funciona hasta el día de hoy, que tiene muchísimo prestigio, no solamente a nivel país, Francia, sino en lo que es Europa y lo que es a nivel mundial. Y hay gente de todos los países del mundo que se van a estudiar a la escuela politécnica. Así, y todo hasta Perdón, Guido. 1972 no se admitió a mujeres, ¿sí? Repetime de nuevo el año en que admitieron mujeres. 1972. Gracias. Así que también es interesante, porque por ahí decimos, bueno, Comte fue a esta escuela superior y podemos llegar a imaginar que podía tener él compañeras. No tenía ninguna compañera. Eran todos varones y podemos decir, bueno, pero un siglo después sí, y tampoco, tuvo que pasar casi un siglo y medio, ¿se entiende? Después vamos a volver un poco sobre ciertas cuestiones vinculadas con estas desigualdades. Bien, en 1817, o sea, después de que es cerrada la escuela, él vuelve a su pueblo. En 1817 vuelve de nuevo a París en contra de la voluntad de su padre y su madre. Y para poder vivir se dedica a enseñar matemática, porque justamente él esos 2 años que estuvo en la escuela politécnica le habían enseñado mucho matemática, eso es algo que a él le va a apasionar, la matemática, durante toda su vida. Y también tenemos que decir que gracias a la matemática pudo vivir y pudo comer las veces que tuvo para vivir y para comer, porque después vamos a ver también que sufrió de la pobreza. Bien, al año siguiente, de 1817, es decir, en 1818, se va a dar algo importantísimo en su vida, que es que va a conocer a un intelectual que es considerado el padre del socialismo utópico, que es el conde de Saint-Simon. Voy a escribir el nombre en el chat. Henry de Saint, o sea, Saint-Simon. Henry de Saint-Simon es el fundador del socialismo utópico. Y ya que estamos hablando del contexto, voy a dedicar un minuto a este socialismo utópico, del cual este Henry de Saint-Simon es fundador. El socialismo utópico es el socialismo antes de Marx. Y este título de socialismo utópico se lo puso Marx. Marx dijo, hay 2 socialismos, el socialismo anterior al mío y de Engels, que es el socialismo utópico, y el socialismo científico, que es el que yo vengo a traer. ¿Y cuál es la crítica de Marx al socialismo anterior? Él dice, está muy bien, quieren una sociedad mejor, no les gusta la sociedad tal como está.
quieren una sociedad donde haya mayor igualdad. El tema es que dos problemas tienen. Uno es que no atacan el problema real de la gran desigualdad, que dice Marx, ¿no? Dice Marx, es la propiedad privada de los medios de producción. Hasta ahora nadie se dio cuenta de estos socialistas que el verdadero problema es la propiedad privada de los medios de producción. Y el otro problema que tienen, que es mucho peor que el anterior, pero es consecuencia de este, es que proponen sociedades utópicas. Un ejemplo de esto es Charles Fourier, que es un socialista utópico posterior a Saint-Simon y más contemporáneo, si se quiere, a Comte, quien proponía dividir a la sociedad en falansterios, que serían como pueblitos. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero creo que era como de 6.000 personas. Es decir, dividir a todo el mundo en grupos, en falansterio de 6.000 personas. Y él decía, y bueno, 200 personas se van a dedicar a esto, y 200 personas se van a dedicar a esto, y otras 1.000 a esto, y otras 500 a estos, y sí o sí todo el mundo va a trabajar 8 horas, todo el mundo va a trabajar 8 horas, los ancianos no van a tener que trabajar, las niñas no van a tener que trabajar, no va a existir el matrimonio, de hecho no va a existir la familia tal como la conocemos, todo esto decía Fourier, ¿no? Es decir, tal mujer tiene un hijo, una hija, bueno, ese hijo o hija no es de ella, sino de todo el falasterio que se tiene que hacer cargo de esa criatura. Por lo tanto, cada criatura no va a ser de alguien perteneciente a una familia, sino que todo el mundo va, que todos los niños y niñas van a ser de todo el mundo. Y lo mismo, ¿no? Como no va a haber matrimonio, todo el mundo va a poder relacionarse sexualmente con quien quisiera también. Todas estas cosas proponía Fourier, entre otras muchas, y lo que decía Marx. Claro, ¿y vos cómo podés llevar esto a la realidad? Es imposible. Facu. Profe, medio parecido a lo que decía Platón en la República, que decía que ninguno iba a tener, o sea, sus hijos iban a ser propios, sino que iban a ser de todos, como que era más una sociedad ideal y hecha más que nada para que la gente, o sea, bájame el volumen, por favor, que me distrae eso. No, Que no, se está muy bien lo que me. decís, Facundo, sí, sí, sí. O sea, que en vez de el punto que el hecho a ensalzar en vez de que sea la propiedad privada y lo que tenemos cada uno sea, digamos, la virtud de cada uno que sea lo más importante, ¿no? Algo así sería también en lo que está proponiendo este. Muy, muy bien, está bueno porque habría que rastrear toda una historia de las utopías que arrancan en la antigüedad. Utopía es cuando una persona de la nada dice, yo me imagino la sociedad ideal así, y esa sociedad ideal no es parecida a la sociedad real en la cual vive. Platón sin duda es uno de los iniciadores de las utopías en la historia de Occidente. Hubo muchas otras a lo largo de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad también. El término utopía incluso lo utiliza por primera vez Tomás Moro, que es del siglo XVI. Lo característico, si se quiere, de estos socialistas utópicos es que la sociedad que tratan de cambiar ya es la sociedad capitalista. ¿Se entiende? Esa sociedad del siglo XIX, mientras que Platón no existía el capitalismo en la época de Platón. ¿Se entiende? Platón sí quería cambiar una sociedad, pero que era una sociedad esclavista, no era la del capitalismo, en donde la esclavitud al menos es ilegal. No es que no exista, existe, pero es ilegal. Bien, está bueno lo que decía Facu, muy bien. Sí, sí, hay ciertos parecidos ahí no solamente entre los socialistas utópicos de Platón, sino entre los socialistas utópicos y cualquier otra utopía propuesta anteriormente. Yo, cursando un seminario en la universidad, de hecho veíamos todos esos paralelismos que había entre Platón y Tomás Moro, el del siglo XVI. Podríamos decir que cada vez que se hace una utopía suele haber paralelismos con la obra de Platón,
salvo que pensemos una utopía que sea mucho más radical. Bien, pero bueno, esto quería decir del socialismo utópico, no me quería detener a cada socialista utópico, hay muchos, algunos muy interesantes, pero todos tienen en común esto, dicen, bueno, acá esta sociedad tiene un problema, el problema es tal, nunca dicen que es la propiedad privada de los medios de producción, eso es lo que va a decir después Marx, y luego dicen, para solucionarlo tenemos que hacer esto. Proudhon creía que en el concepto de federación y las asociaciones libres y no sé qué, y Fourier en los falasterios, y en el caso de Saint-Simon en la creación como de una sociedad, pequeñas ciudades industriales, y todo eso aparte lo creían que era posible gracias al altruismo, es decir, que la gente rica, la gente con dinero, iba a financiar estos cambios en la sociedad, lo cual también dice Marx, que ustedes quieren cambiar la sociedad y que el cambio revolucionario en la sociedad lo paguen los ricos, no van a hacer eso los ricos. Bien, volviendo a Comte, entonces él es discípulo de este primer socialista utópico, que en el fondo no es muy radical, y durante 7 años va a ser su discípulo y su secretario. Es decir, no es que solamente va y aprende de las cosas, de las conferencias que daba Saint-Simon, sino también que va a trabajar para Saint-Simon. Bueno, les cuento un poco del pensamiento de Saint-Simon, ya no del socialismo utópico en general, sino de él. Él dijo, se los comento a grandes rasgos, Saint-Simon dijo que en el catecismo político de los industriales, que la sociedad se divide en 2 grupos sociales, los parásitos y los industriales. La sociedad se divide en 2 grandes grupos, los parásitos y los industriales. Los industriales son todas las personas que trabajan en algo productivo, en algo que sirve, en algo que es para comer o para vestirse o en hacer herramientas, en algo material. Y existe todo un grupo de personas, y él señala principalmente a 2 grupos, pero podríamos meter más personas ahí, que son, por ejemplo, el clero y los militares, que en esa época la mayoría de los militares pertenecían a la nobleza, que ahí serían el clero y la nobleza. ¿Quiénes son los grupos parasitarios? Son los sectores parasitarios. Y él lo que dice Saint-Simon, queremos acabar con esta sociedad asquerosamente desigual, lo que tenemos que hacer es acabar con los sectores parasitarios que no le dan nada productivo, nada positivo a la sociedad y sin embargo viven de la sociedad productiva que él llama los industriales. Obviamente los industriales incluyen a quienes se dedican a la agricultura, que se dedican a las manufacturas, a las artesanías, quienes se dedican al comercio, quienes se dedican a dar préstamos a los banqueros, quienes son dueños de fábricas, por lo tanto, él mete dentro de la misma bolsa a los obreros y a los burgueses, dentro de los grupos industriales que él quiere que sean los únicos que existan y que gobiernen la sociedad, mete en la misma bolsa entonces a obreros y burgueses, que es algo que también Marx no va a hacer y va a criticar. Bien, esto para que vean un poco porque también todo este pensamiento va a impactar en el señor Comte. Ahora la otra cosa que tenemos que decir es que Comte era un estudiante, aunque era muy joven, era muy brillante, y en 1822 van a publicar juntos, por un lado, con autoría de Saint-Simon, el Catecismo Político de los Industriales. 1822 publican en conjunto, por un lado, Saint-Simon, autor del Catecismo Político de los Industriales, y por el otro, Augusto Comte, el plan de trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad. Yo lo tengo acá en francés. Plan des travaux scientifiques nécessaires pour reorganiser société. Reorganizar la société.
y que traducido sería plan de trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad. De manera tal que ahí ya en el título nos está diciendo de qué trata, ¿no? Está diciendo que mediante la ciencia vamos a lo que él quiere, ¿no? Hay que reorganizar la sociedad. La ciencia es necesaria, incluso pues está eso, ¿no? Están trabajos científicos necesarios. La ciencia es necesaria para reorganizar la sociedad. Esto se publicó en 1822 y fue el origen de la pelea que se va a producir, va a ser la pelea que va a terminar en la ruptura definitiva entre Saint-Simon y Comte en 1824, porque empezaron a disputarse el tema de la autoría. Hoy en día se sabe que el plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad es enteramente de Comte. Y hoy también se cree que parte del catecismo político de los industriales también lo escribió Comte. ¿En qué consistió entonces esta pelea? En que Saint-Simon decía que el catecismo lo escribió todo él y que Comte lo ayudó ahí un poquito, y que además él, Saint-Simon, había participado en el trabajo de plan de trabajos científicos necesarios. Hoy en día no, se sabe con bastante certeza que no fue así, que quien tuvo ahí mayor peso no fue el maestro, sino el discípulo. Muy bien. Ahora nos vamos a meter en la vida privada de Saint-Simon y nos vamos a detener bastante en esto porque él en 1823, bueno, en 1822 también, comienza a frecuentar, conoce a Caroline Massin. Vamos a escribir el nombre porque vamos a dedicar unos 10-15 minutos a esta figura. Caroline Massin se escribe, Caroline Massin. Conoce a Caroline Massin, con quien se va a casar en 1824. No, 1825, perdón. En 1825 se casa con ella. Ella había nacido en 1802, así que era 4 años menor que él. En 1825 ella tendría 21 años y él tendría 27. No, entonces ella tenía, en 1825 tenía 23 años. Ahí está. Bien. Vamos a hablar un poco de este matrimonio, vamos a hablar un poco de ella. Ella era hija de un padre, una madre. El padre era Louis Massin, o Louis en francés, Louis Massin, y Marianne Baudelot, quienes eran actores y no se habían casado, y que apenas ella nació, digamos, esta unión no matrimonial se disolvió y, como ocurre hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, la crianza de esta niña corrió a cargo de la madre y de la abuela, es decir, obviamente de la abuela materna, ¿no? Y el señor padre, Louis Massin, desapareció durante bastante tiempo. Después vamos a ver cuándo reaparece y qué chanta este hombre. Pero bueno, convengamos que cualquier hombre que abandona una criatura a su buena suerte sin hacerse cargo ni de la comida, ni de su crianza, ni de nada, es un chanta ya de por sí. Entonces es criada por su abuela y por su madre, y a medida que va creciendo no le queda otra que dedicarse a la costurería, a hacer la bandera,
parece que también tuvo algunos trabajos como actriz. Sin embargo, se sabe también que para 1822 ella dirigía una sala de lectura, no se sabe bien si una sala de lectura, una librería, así que podemos decir que tan mal no le había ido. Obviamente no tenemos que pensar que era una mujer de amplios recursos económicos, porque no, la realidad es que no. Y es justamente en esta librería donde conoce a Comte, gracias a un amigo que tenían en común, que era un abogado, Cerclet, Antoine Cerclet. No es importante esto, el nombre del abogado, si no fuera por el hecho que se casaron en 1825 Comte y Carolyn, y él empezó a tener muchos celos de ella y celos respecto de este abogado que tenían como amigo en común, de este Antoine. Y estas escenas de celo, aparte empezaron a tener problemas económicos, y todo esto derivó en un colapso mental, en un colapso mental. Estaba como loco de los celos, y por un lado, y por el otro lado parece que como había comenzado a escribir este curso sobre filosofía positiva, y él mismo contó que estuvo 80 horas seguidas sin parar trabajando en el curso de filosofía positiva, los problemas económicos, la primera separación con Carolyn, y estas 80 horas de trabajo hicieron un combo traumático que desembocó en un colapso mental, y bueno, tuvieron que internarlo en un manicomio. Así, a los 28 años, directo al manicomio, y lo tuvieron que llevar como engañado. No sé bien cómo habrá sido el engaño, ¿no? Si le habrán dicho vamos a tomar un helado, y cuando estaban en la heladería le dijeron, bueno, no es una heladería, esto es un manicomio. No lo sé bien, pero sí sé que ella, aunque se habían separado, fue a tratar de meterlo en este manicomio que estaba a cargo de un médico muy reconocido en ese momento en Francia. Bien, en 1827 él decide irse del manicomio, y apenas se va, se tira de un puente de la ciudad de París al río Sena. La ciudad de París se encuentra atravesada por este río Sena que pasa por la mitad de la ciudad, y es como su primer intento de suicidio. Estuve buscando la fecha del segundo intento, pero no lo encontré. Sí encontré el de este, que es 1827. Y bueno, el otro dato que para 1829 él ya se va a encontrar restituido en su salud mental, se va a sentir bien, y a todo esto vuelve con Carolyn. Sin embargo, leí que claramente este matrimonio no fue feliz, lo cual me lleva a hablarles 2 minutos, 3 minutos acerca de el matrimonio. Ya que hablamos del contexto, hablemos de cómo era el matrimonio en esa época. A ver, es principio del siglo XIX. ¿En qué consistía el matrimonio? ¿Cómo se llevaba adelante? ¿Y por qué la gente se casaba, no? Porque lo que había imperado hasta el siglo XVIII, es decir, hasta poquito antes de él, es lo que conocemos, y que se dio en la mayor parte de la historia de la humanidad, como matrimonio concertado, que tiene muchas variantes. Ahora, ¿cuál era la más común en el siglo XVIII? Un matrimonio concertado era una familia, se ponía de acuerdo con otra familia para casar la hija de una de estas familias con el hijo de esta otra familia. Por lo general no era, bueno, se conocen el día del casamiento, no. Comenzaba un intercambio epistolar. Muchas veces, cuando había también recursos económicos, se enviaba un retrato pequeño, ¿no? Un retrato de 1 metro por 2 metros. Eso lo hacían, yo qué sé, los reyes.
un retrato pequeño, se le encargaba a un pintor, mirá, queremos enviarle al prometido de ella un retrato de ella, entonces obviamente el pintor hacía su mayor esfuerzo para que ella saliera lo más linda posible, y le mandaba una foto y obviamente él recibía la foto y se moría de alegría, le daba besos así al retrato y le escribía una carta a ella diciéndole, oh, eres bellísima y cosas así. Lo ideal, lo ideal en el matrimonio, un matrimonio obviamente cristiano, tenía como mandamiento el amor entre el esposo y la esposa. Sin embargo, cuando finalmente se producía el matrimonio, sobre todo lo planteamos en términos actuales, lo cierto es que se estaban casando dos personas desconocidas. De manera tal que muchas veces en este matrimonio se casaban y todo resultaba bien y eran felices y se amaban, es decir, cumplían este mandamiento de que se amen, y muchas veces terminaba mal, es decir, muchas veces se casaban y al poco tiempo se conocían y todo terminaba mal, y como el matrimonio es indisoluble, no podía, es decir, ya te casaste, si resultó bien y formaron una buena pareja y se aman, perfecto. Y de hecho pareciera que era lo que sucedía en la mayoría de los casos, que es lo que no creeríamos, es decir, nuestra creencia es que si son matrimonios concertados, y aparte porque vimos tantas películas de Hollywood, es que la mayoría de estos matrimonios eran un fracaso. Y pareciera ser, por las fuentes históricas, que no, que la mayoría de los matrimonios no eran un fracaso. Sin embargo, no, tampoco vamos a decir que todos estos matrimonios serán exitosos. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Estos matrimonios concertados caen en picada en cuanto a su uso, es decir, caen en desuso, porque justamente hace aparición esto que hoy en día está siendo muy cuestionado y que justamente lleva un dominio de 2 siglos, que es el amor romántico. A fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparece el amor romántico. Si lo digo a grandes, en líneas generales, vamos a ver que no trae tantas innovaciones respecto del matrimonio concertado. Pero hay una diferencia, hablemos de esa diferencia, que para esa época sobre todo es como radical. Y que consiste en que justamente nos casamos, pero no porque tu familia arregló con mi familia, sino porque yo me enamoro de vos. Ahora, ¿en dónde es en donde yo digo que no hay un gran cambio respecto al anterior? Es que una vez que nos casamos y no hay disolución de eso. Por eso, cuando revisamos la biografía de Comte y también nos han quedado sus cartas y todo eso, nos encontramos que él se casó con Caroline estando muy enamorado y ella muy enamorada. Y sin embargo lo que vemos es que una vez que se casan, el matrimonio empieza a tener muchísimos problemas, nunca van a tener una etapa de plena felicidad, van a sufrir 3 separaciones, bueno, 4, vamos, si contamos la definitiva, la última, que es en 1842. Muchas separaciones, a ver, separaciones de hecho, porque en lo formal no se podían separar, ya se habían casado por iglesia. Es decir, que en realidad murieron estando casados. Muy bien, Nicolás, no tuvieron. No tuvieron ningún hijo o hija. ¿Y a qué se debió esta infelicidad en el matrimonio? Bueno, buscando, encontré una carta muy buena, en la cual también nos podríamos detener 2 minutitos, de ella, porque se separaron en 1842 y así todos se siguieron durante muchos años escribiendo y mandando cartas. Quedó como, no es que se rompió el vínculo, no se vieron nunca más. En estas cartas se escriben de una manera un poco amistosa, pero también con reproches y recordándose cosas, y etcétera. E incluso hay que decir que al estar legalmente casados, ella tuvo, mientras ella vivió, vivió muchísimos años, ¿no? Como él, que murió relativamente joven,
Vivió muchísimos años y ella tenía los derechos de la publicación de los textos de él. Y ella, estando él muerto, se ocupó de que publicaran todos los textos de él y se ocupó, le pidió a su nueva pareja, o sea, ya estamos hablando mucho después de 1842, que escriba una biografía sobre Comte. Imagínense la situación, ahí sería un poco compleja. Sin embargo, hizo eso ella. Y digamos, tú siempre se preocupó por él. Es más, muchas veces ella volvía, después de su separación, a estar con él al saber que él estaba viviendo alguna crisis. Como efectivamente pasó en 1826. Se habían casado en el 25, en el 26 se separan, él tiene una reverenda crisis, cree que ella le es infiel, pero a la vez se separan y a la vez todo eso que conté. Y por eso, debido a esa crisis, es que ella regresó con él. Bueno, la carta. Les voy a leer un fragmento muy pequeño. Una carta, ya le digo, que vino después de la última separación. Siempre he sido devota de ti, pero no fui, perdón, esto lo transcribí mal, yo me parecí. Siempre he sido devota de ti, pero no fui sumisa en absoluto. Si hubiera más devoción, si hubiera devoción y más sumisión, las cosas hubieran ido mejor entre nosotros. Muchas veces tenías razón, pero me pediste que me rindiera en nombre de tu autoridad y te hice frente cuando debería haberme sometido. De verdad, no sabía cómo ser sumisa, pero aún así te amaba. Eso lo sabes muy bien. Mi gran crimen fue ver en ti un marido, no un amo. ¿Se entiende? Parece que... Y él también... Buenísimo. ¿Lidia? Buenísima la postura de ella. Me encantó. Pero también nos muestra cómo eso que es lo que hoy en día más se pretende, fue la causa también de la infelicidad. Y el mismo Comte también en sus cartas, en sus epístolas, en su epistolario, encontramos con que este matrimonio es una porquería porque ella no hace todo lo que yo le pido. Yo le pido y ella se resiste. Es más, él le escribía a John Stuart Mill, un gran filósofo también en ese momento, le decía a John Stuart: esta mujer no me hace caso, se resiste, no puede ser, no me es obediente. Y esto era la causa principal de su... o sea, también nos habla cómo era el casamiento en aquella época y los roles que debían desempeñar la esposa y el esposo, ¿no? No era la pareja ahí en distinto nivel, sino que era una jerarquía en la cual la autoridad reposaba absolutamente en él. Y como ella dice: mira, yo no supe ser sumisa y esa fue la causa de nuestra infelicidad. Y hasta lo asume con culpa porque dice: yo tendría que haber sido sumisa, pero nunca me salió. Lo que vi en vos fue un marido, no un amo. Pero sin embargo, en esa época lo que se pretendía era que el marido fuera amo y señor de la mujer, ¿se entiende? Bien, para colmo, bueno, acá voy a hablar, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, vamos a hablar del señor Louis Massin, es decir, del padre. ¿Por qué? Porque cuando en 1826, sí, lo tengo acá, ahí está. Cuando en 1826 hacen su primera separación, también ocurre que reaparece este señor Louis Massin y le pide dinero a su hija. Ya estaba ella separada de Comte y ella le dice que no tiene dinero, que era la realidad, no tenía dinero. Entonces, ¿qué hizo este señor Louis Massin? Se fue hasta Montpellier, o sea que tan mal económicamente no estaba el maldito, porque no era 20 kilómetros. Buscó a la familia de Comte
y les dijo que su hija, Carolén, era una prostituta, que le había sido infiel numerosas veces a Conte. De manera tal que la familia de Conte, que no la conocía a ella, no le caía muy bien, imagínense lo que empezaron a pensar de su nuera, y se fueron hasta París, e incluso se sabe que la madre de Conte se fue hasta el registro municipal que había de prostitutas en aquella época, es decir, en ese momento para ejercer la prostitución, había que registrarse, y buscó en ese registro a ver si estaba el nombre de Caroline Massin. Y no lo encontró. También esto nos habla de la época, no solamente por la cuestión de la prostitución, sino también de cómo eran las relaciones familiares, las cosas que se pretendían, porque a todo esto lo que no se ha descubierto nunca, a pesar de que se ha investigado todo esto, es que ella le haya sido en algún momento infiel. Lo que sabemos con seguridad es que ella no era dócil. Que le haya sido infiel, al parecer no, al parecer eso eran fantasmas de Conte. Uno dice, bueno, siglo XIX. Esos fantasmas rondan hoy en día en la cabeza no de cientos de personas, sino de millones de personas. Así que bueno, ¿no? Nos habla de también esto, la figura de cómo eran los padres en aquel momento. Estaba esta figura, por ejemplo, la de Louis Massin, que nos muestra esos padres, que podemos encontrar también hasta el día de hoy, que no solo abandonan a sus hijos o hijas, sino que luego, si a esta hija o hijo le va más o menos bien, reaparecen para pedirle plata. Y todavía tienen la cara dura si no lo consiguen de tratar de arruinar su vida. A todo esto no se tomó ningún tipo de represalia contra este señor, así que difamó a su hija gratuitamente sin recibir ningún tipo de castigo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue la vida de Comte? Bueno, vamos a hablar durante ese periodo que estuvo casado y rehabilitado, es decir, desde el 29 hasta el 42, y que justo coincide con su momento de mayor producción filosófica, porque justamente entre 1830 y 1842, que es cuando se separa, él va a publicar en 6 volúmenes las 72 lecciones que componen el curso de filosofía positiva. En resumidas cuentas, entre 1830 y 1842, publica el curso de filosofía positiva. Le lleva 12 años. No es que lo escribe todo y lo publica de una, sino que lo va publicando de a poco. ¿Se entiende? La otra cosa que se sabe es que si bien él lo publica, en un primer momento no era la idea escribir un libro, sino escribir las lecciones que él iba a dar y que dio a un grupo pequeño, y vamos a decir también, si se quiere, selecto de personas a las cuales se les quería enseñar esta nueva filosofía positiva. Es decir, como si yo agarrara mis borradores en donde preparo mis clases y luego digo, bueno, todo esto lo voy a publicar. Eso es lo que él hizo. No es algo tan fuera de lo común. Hay muchos libros que leemos y que en realidad se saben que no eran libros ni fueron escritos como libros, sino como notas para dar clases después. Hay libros así que son de Aristóteles, de Foucault, por ejemplo, y así, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa después de 1842? Va a comenzar como la segunda etapa de su vida y de su pensamiento. Si bien él no va a abandonar su filosofía positiva, sí es cierto que le va a agregar un condimento que antes no estaba, que es un aspecto más místico, religioso, emocional, y que en realidad es lo menos conocido de él. Es más, buscando todos los libros que él escribió, me di cuenta que hay muchos, y que pertenecen todos a esta segunda etapa, que todavía, estamos en el año 2021,
no han sido traducidos del francés al español. Es decir, yo he buscado los títulos en español y no estaban, no existen. Los busco en francés, están. ¿Por qué? Porque nunca se tradujeron, nunca se publicaron en español. Estamos hablando de Comte, que es un pensador recontra conocido, recontra estudiado en muchas carreras. Se lo estudia en filosofía, se lo estudia en abogacía, se lo estudia a la gente que estudia derecho, lo estudia a la gente que estudia ciencia, a la gente que estudia sociología, porque, bueno, justamente ahora vamos a ver un poco el contenido de este curso de filosofía positiva. Él es el padre del positivismo y es el padre y fundador de la sociología. ¿Quién fundó la sociología? El señor Auguste Comte. No solamente es el padre fundador del positivismo, también de la sociología a la que pertenece Durkheim, Marx, Weber, Parsons, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el fundador de todo eso es Comte. Bien, además en 1844 se vuelve a enamorar, conoce a Clotilde de Vaux. Esta no lo voy a anotar porque esta mujer no va a tener tanta importancia como Carolina, aparte no encontré de ella tanta información. Y que la va a convertir como una especie de diosa de una nueva religión también. Ya les digo, esta es como una etapa más mística de él. Y ella va a morir a los 2 años, en 1846, y entre justamente los escritos que sí han sido traducidos se encuentra 12 Santas Clotildes. ¿En qué consiste estas Santas Clotildes? Cada vez que era el aniversario de la muerte de Clotilde, es decir, 1847, 1848, él escribía un Santa Clotilde, que era una confesión de sus pecados que él leía ante la tumba de ella. Es decir, escribía la Santa Clotilde, que era una confesión, he pecado, hice esto, aquello y aquello, y iba hasta el cementerio, buscaba la tumba de ella y ahí delante de ella lo leía. Eso se ha conservado y sí se ha traducido y sí se puede conseguir. Y bueno, termina muriendo en 1857, yo no sé a partir de exactamente qué año, pero ya en los últimos años de su vida no se encontraba bien psicológicamente y ya deliraba mucho. Digamos, en los últimos años de su vida ya ni siquiera pudo escribir, ya digamos, no sabemos bien porque la medicina psiquiátrica y psicológica de aquella época no estaba muy avanzada. Pero en términos de la época diríamos que estaba loco ya a lo último de su vida. Si no recuerdo mal, el último libro que tengo acá noticias es del 51, así que supongo que los últimos 5 o 6 años de su vida ya no tendría la capacidad como para escribir. No, es del 52. Del 52 la última publicación de él. Y eso ha sido la vida de él. Como verán, a diferencia de otros años, he tratado de investigar bastante acerca de la mujer que tuvo un gran impacto en la vida de él y que aparte me ha permitido hablar de algunas otras cuestiones muy interesantes, muy, muy interesantes. Me ha gustado mucho esa carta que encontré, que es muy ilustrativa de la época. Bien, y ahora sí, vamos a hablar del curso de filosofía positiva. A grandes rasgos ya la presenté porque dije en qué año fue publicada, cómo está dividida. Y vamos a hablar primero de la lección 1 y luego vamos a hablar un poquito de lo que está en la lección 2. Como yo ya hablé mucho, vamos a ver si pueden leer ustedes. Vamos a leer 2 páginas nada más, pero les voy a pedir ahí colaboración. Veo que hay muy pocas personas, espero que no hayan abandonado la materia. Pero bueno. Aquí está, ya le abrí el archivo, vamos a buscar la página, es una de las últimas. Uy, no sé si lo van a poder leer.
Una vez que lo descarguen sí lo van a poder leer, pero me parece que acá está muy pequeño. Vamos a ver. Si no, bueno, lo leo yo. Bueno, voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve, y si no se ve, lo voy a leer yo. Esto es la lección 1 y tenemos que leer esta página, toda esta página de ese lado y luego de este lado. En donde él hace una presentación de la ley de los 3 estados. Ahí está, antecedentes del positivismo, la ley de los 3 estados. Bueno, primero díganme si se leen y si se lee, bueno, si alguien quiere leer. Vamos a leer, si alguien se ofrece, 2 párrafos y otra persona 2 párrafos y así. Sí, yo leo. Bueno, muchas gracias. Bueno, para explicar convenientemente la verdadera naturaleza y carácter propio de la filosofía positiva, es indispensable, desde un principio, echar una mirada retrospectiva a la marcha progresista del espíritu humano, considerado en su conjunto, ya que cualquiera de nuestras especulaciones no puede ser bien comprendida más que a través de su historia. Así, al estudiar el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas esferas de actividad, desde sus orígenes hasta nuestros días, creo haber descubierto una gran ley fundamental a la cual está sujeto este desarrollo con una necesidad invariable y que me parece que puede ser sólidamente establecida, bien con pruebas racionales que nos proporciona el conocimiento de nuestra organización, bien con las verificaciones históricas que resultan de un atento examen del pasado. Esta ley consiste en que cada una de nuestras principales especulaciones, cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por 3 estados teóricos. A ver, espera, no sé dónde iba. Por 3 estados, no sé si ahí Acá. se ve Sí, clic. estados teóricos. Espera que se me fue la pantalla. Ahí está. 3 estados teóricos diferentes. El estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. En otras palabras, que el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente en cada una de sus investigaciones 3 métodos de filosofar, cuyos caracteres son esencialmente distintos e incluso radicalmente opuestos. Primero, el método teológico, a continuación, el método metafísico y por fin, el método positivo. De aquí 3 clases de filosofía o de sistemas generales de reflexión sobre el conjunto de los fenómenos que se excluyen mutuamente. El primero es el punto de partida necesario de la inteligencia humana. El tercero, su estado fijo y definitivo. Y el segundo está Y ahí termina. Y el segundo está destinado únicamente a servir de transición. Bueno, todo eso es importante, es tema de final, es una pregunta del final, ¿no? En el caso de que llegamos a tocar a Comte. Acá dice, bueno, antes de presentar en qué consiste mi filosofía positiva, yo tengo que hablar de la ley de los 3 estados para que se entienda en qué consiste mi filosofía positiva. Entonces, él dice, hagamos un recorrido por lo que es la historia del conocimiento humano. Y él dice, a grandes rasgos, podemos decir que hubo 3 estados, que hemos atravesado 3 estados del conocimiento en la historia de la humanidad. El primero, entonces, es el estado teológico o ficticio. Ahora, después él lo describe, igual más o menos se entiende, ¿no? Es decir, en el estado teológico, todo se va a explicar a través de la religión, a través de la intervención de las fuerzas divinas,
para pasar luego al estado metafísico, en donde las fuerzas divinas van a ser reemplazadas por entes metafísicos, por entes, ideales. Por ejemplo, acá en el estado metafísico podríamos meter tranquilamente a Platón o a Aristóteles, pero también a muchos otros. Y el estado científico o positivo. Es más, podríamos decir que el primer estado se corresponde a la religión, el segundo estado se corresponde a la filosofía y el tercer estado se corresponde a la ciencia. Esto es todo lo que dice Comte. Yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que ver qué es lo que dice él antes de criticarlo. Y entonces él dice, a la vez, a cada uno de estos estados le corresponde un método de filosofar. Le voy a hacer una aclaración importantísima. Muchas veces Comte va a utilizar la palabra filosofía, pero él en el fondo está en contra de la filosofía tal como la entendemos. Él utiliza la palabra filosofar como sinónimo de investigar y filosofía como el conjunto de los conocimientos humanos. ¿Se entiende? No está hablando de filosofía tal como lo utilizamos, porque por ejemplo, el conjunto de conocimientos respecto del cuerpo lo podemos conocer como anatomía. Sin embargo, hoy en día no diríamos que la anatomía es parte de la filosofía, pero para Comte sí, porque para Comte filosofía es el conjunto de conocimientos. Ahora, dentro de estos conocimientos hay uno que es lo que nosotros sí llamaríamos filosofía, que es el que corresponde al segundo estado. Ahora vamos a desmenuzar esto un poquito más. Entonces, al primer estado, el método de filosofar es el método teológico. En esto va a ser medio redundante, ¿no? Porque a la vez el método del segundo estado va a ser el método metafísico y el último va a ser el método positivo, es decir, el del estado positivo. Muy bien, pero todavía no dio muchas características. Las características de cada uno de estos estados las va a dar justamente ahora. ¿Quién quiere leer 2 párrafos? Si quieres Yo yo leo, leo, profe. profe. Bueno, que lea el compa. Bueno, Empieza ahí en el estado metafísico, ¿no? en el estado teológico, un poco más arriba. En el estado teleológico, el espíritu humano, al dirigir esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima de los seres, hacia las causas primeras y finales de todos los efectos que le asombran, en una palabra, hacia los conocimientos absolutos, se representa a los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales más o menos numerosos, cuya arbitraria intervención explica todas las anomalías aparentes del universo. En el estado metafísico, que en el fondo no es más que una simple modificación del primero, los agentes sobrenaturales son reemplazados por fuerzas abstractas, verdaderas entidades, abstracciones personificadas, inherentes a los diversos seres del mundo y concebidas como capaces de... Ahí para que lo muevo. engendrar por sí mismas todos los fenómenos engendrar por sí misma todos los fenómenos observados, cuya explicación consiste así en asignar a cada uno su entidad correspondiente. Ahí está. Acá, por ejemplo, podemos meter también a Hegel, ¿no? Y su idea, ¿no? Del absoluto. Podríamos poner a Spinoza, podríamos poner a Kant, podríamos poner a Pascal. Pero bueno, lo que está diciendo, primero habla entonces del estado teológico. Dice, cuando el ser humano busca las causas de los fenómenos que lo asombran, lo que dice es que estas causas las encuentra en los seres, en los entes divinos. Explica al ser humano las cosas por la acción, muchas veces caprichosa, de estas divinidades. En el segundo estado, lo que hace el ser humano es
hace lo mismo, busca las causas de los fenómenos que lo asombran y se encuentra con que estos serían consecuencia de la acción de entes racionales, ideales, abstractos, no materiales a la vez, ¿no? Porque, por ejemplo, el 1 de Parménides no se puede ver, la idea de bien de Platón no se puede ver, el motor inmóvil de Aristóteles no se puede ver, la razón en la cual confiaban tanto Voltaire o Diderot no se puede ver, y así sucesivamente. Bien, ahora toca bien el estado positivo. Lo voy a leer yo. Dice, por fin, en el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, para dedicarse únicamente a descubrir, con el uso bien combinado del razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y de similitud. La explicación de los hechos, reducida a sus términos reales, no será en adelante otra cosa que la coordinación establecida entre los diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales, que las diversas ciencias han de limitar al menor número posible. ¿Qué está diciendo acá? O sea, acá hay una diferencia radical respecto a los dos estados anteriores, porque acá ya no se buscan las causas de los fenómenos, sino las leyes universales que explican los fenómenos. ¿Se entiende? Y la otra cosa es que acá también habla de cuál es el método. Hay que combinar la razón y la observación. Es algo que de alguna manera ya había hecho un importante antecedente Immanuel Kant, quien había tratado justamente de unir el racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke y Berkeley y Hume en uno solo. Acá está diciendo lo mismo, y que es la base del método científico, razonamiento y observación. Igual ya la observación es un condicionante fundamental, porque quiere decir que todo lo que investiguemos, lo que investigue la ciencia, tiene que ser capaz de ser observable. Por lo tanto, las leyes se buscan en lo material. Bueno, y ahora sí, el compañero que se ofreció, el otro compañero, que lea este párrafo que empieza con el sistema teológico y el párrafo siguiente, que es corto, que es el que dice no es este el momento. Sí, por favor, puede leer. El sistema teológico alcanza su más alta perfección cuando se sustituye el juego variado de las numerosas divinidades independientes que primitivamente habían sido imaginadas por la providencial acción de un ser único. De la misma manera, la culminación del sistema metafísico consiste en concebir, en lugar de entidades particulares, una sola entidad general, la naturaleza, aceptada como la fuente única de todos los fenómenos. Paralelamente, la perfección del sistema positivo, hacia la cual tiende, aunque probablemente no será nunca alcanzada, consistiría en la representación de todos los fenómenos observables como casos particulares de un solo hecho general, como por ejemplo el de la gravitación universal. ¿No es este el momento de demostrar más ampliamente esta ley fundamental del desarrollo del espíritu humano ni de deducir sus más importantes consecuencias? Trataremos de ello con toda la extensión conveniente en la parte de este curso dedicada al estudio de los fenómenos. Ahí no llego a leer, justo me tapa mi imagen. Sociales. Sociales, ahí va, gracias. Ahí está, claro, claro, como a mí no me tapa, perdón. Muy bien, muchas gracias. Bien, acá lo que está diciendo es que, no utilizo estas palabras, pero que en el primer estado, en el estado teológico, se produce una superación, una evolución cuando se pasa del politeísmo al monoteísmo.
porque quienes tienen una religión politeísta tienen muchas entidades que explican de manera distinta y particular los distintos fenómenos. Si en cambio en el monoteísmo hay un solo Dios, es decir, hay un solo principio que explica todos los demás. Dice, lo mismo pasa, una evolución de igual manera acontece cuando vemos el sistema metafísico, en donde de tener muchas ideas o principios rectores que explican distintos fenómenos, tenemos uno solo. Y acá está lo más interesante y que es lo que consiste en sí el positivismo. Y es llevar esto mismo a la etapa positivista, al estado positivo, porque lo que se va a tratar de hacer es encontrar una única ley capaz de explicar todas las leyes, una única ley capaz de explicar toda la realidad. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que vamos a leer de la selección, pero hay un poco más. Yo lo voy a terminar de explicar y vamos a dar por terminada la clase de hoy, no con el positivismo, que lo vamos a terminar de explicar la semana que viene, en donde vamos a terminar de explicar el positivismo y vamos a empezar con el círculo de Viena. Bien, él lo que va a decir es que en este estado positivo ya estamos en el siglo XIX, dice él, la ciencia ya se encuentra bastante madura, salvo por una. Hay una ciencia que todavía no está madurado, que son, en términos actuales, la ciencia social. Y él dice, tiene que haber una ciencia social que sea una ciencia social exacta como es la química, como es la física, perdón, o como es la biología o como es la matemática. Y esa ciencia social es la sociología. Hay que encontrar una ciencia. Voy a dejar de compartir, así me pueden ver un poco más mis gesticulaciones exageradas. Hay una ciencia que tiene que alcanzar la misma exactitud y esa ciencia social es la sociología. Entonces, eso es lo primero que se tiene que conseguir en este estado positivo. Y lo segundo que hay que hacer es jerarquizar las ciencias. Dice, no, bueno, esto está más en la segunda lección, me voy a adelantar un poco, no importa, lo voy a hacer. Él dice, a grandes rasgos hay 6 grandes ciencias teóricas. Después hay otras ciencias que son más prácticas, pero en realidad las ciencias prácticas se derivan de las ciencias teóricas. Y de estas ciencias yo las voy a nombrar ahora por su importancia jerárquica, de la más importante a la menos importante. Son todas importantes, pero lo que pasa es que hay algunas que son más fundamentales que las otras. La primera es la matemática. La ciencia más importante, la más global, la más explicativa, es la matemática. La segunda ciencia es la física celeste o astronomía. La tercera ciencia es la física terrestre o física mecánica. La cuarta ciencia es la química. La quinta ciencia es la fisiología, o la podríamos llamar también biología, o física orgánica. Anótenlo como fisiología o biología para que lo puedan entender mejor. Y la sexta es la física social o sociología. Fíjense el nombre que utiliza, estas palabras de él, física social. Y luego él dice, yo le pongo el nombre a la vez de sociología. Bien, él también va a decir es que esta jerarquía no solo obedece a que hay ciencias que dependen de la anterior, que pueden ser explicadas gracias a la anterior, y esto lo vimos cuando hablamos del reduccionismo, y en este sentido Comte es claramente reduccionista, es decir, la física puede ser explicada a través de la matemática, la física terrestre puede ser explicada a partir de la física astronómica, la química puede ser explicada a través de la física, la biología puede ser explicada a través de la química.
Y la física social o sociología puede ser explicada a partir de la física orgánica o biología. Y es más, no solamente por la anterior, sino por todas las anteriores. Es decir, la sociología puede ser explicada a través de la física orgánica, es decir, de la biología, de la química, de la física terrestre, de la física celeste y de la matemática. Y lo mismo pasa con la biología, puede ser explicada a través de la química, la física terrestre, la física celeste y la matemática. Y así. Pero él dice a la vez que históricamente estas ciencias alcanzaron su madurez en ese orden. La primera ciencia que alcanzó su madurez, su exactitud, fue la matemática. La segunda fue la astronomía. La tercera fue la física. La cuarta, la física terrestre. La quinta, y así. Bueno, ahí me equivoqué. La cuarta es la química, la quinta la biología, y así. Y él dice, y en este momento, y gracias a mí, va a alcanzar su madurez la ciencia social, que es la sociología. Bien, y él también, ya no respecto de estas ciencias, sino de los tres estados, el teológico, el metafísico y el positivo o científico, va a decir que esto también es la historia de la humanidad y que también es la historia de cada persona, de cada individuo. Es decir, que cuando nacemos y durante nuestra infancia, solemos pensar de una manera más bien religiosa, que en nuestra juventud empezamos a utilizar más la razón y atravesamos por una etapa metafísica. Y que cuando alcanzamos una madurez intelectual empezamos a pensar de una manera más científica, más positiva. Dice, esto no pasa solamente a nivel de general de la historia de la cultura, sino que pasa también además en cada individuo. Bien, lo último que voy a decir de esto, la semana que viene ya les digo voy a seguir, y que es muy importante. ¿Para qué sirve el positivismo? Entonces, él va a dar las cuatro utilidades del positivismo. Por empezar, va a ayudar justamente a encontrar las leyes del universo, las leyes de la humanidad también. Segundo, gracias a que uno descubre las leyes, las puede enseñar. Entonces, en segundo lugar, el positivismo va a ayudar a reformar la educación, a dar una educación mejor, una educación verdadera, una educación útil. Bueno, tercero, va a ayudar al avance de cada una de las ciencias. Después la semana que viene voy a hablar un poco del si él cree o no en el progreso en las ciencias, si él cree en el progreso, pero no en un progreso indefinido. Pero bueno. Y cuarto, y en esto sí nos vamos a detener mucho la semana que viene, este estado positivo va a ayudar a reorganizar la sociedad. Acá retoma su escrito de 1822, cuando él tenía solo 24 años. Va a poner fin al espíritu revolucionario, al individualismo y a la anarquía. Porque efectivamente la sociología va a descubrir las leyes que gobiernan a la sociedad. Esas leyes que gobiernan a la sociedad se le enseña a las personas entienden que tienen que obedecer a estas leyes, porque son leyes objetivas, por lo tanto la gente va a dejar de hacer lío y se va a plegar al orden natural descubierto por los sociólogos. Y en este prólogo, algo que es tan maravilloso como está acá explicado, a partir de Comte, Comte mira hacia el pasado y dice, ya no habla de los tres estadios, sino de las fuerzas que están en lucha en ese momento, en el periodo revolucionario. Y él dice, hay como dos grandes fuerzas. Por un lado tenemos a la monarquía, a la nobleza, al clero,
que son los que gobernaban en el antiguo régimen, y en este antiguo régimen, que está basado también, está apoyado en este estadio teológico, porque el fundamento de esa sociedad del antiguo régimen es la religión, hay orden. En esta sociedad del antiguo régimen hay orden, no hay revoluciones, no hay revueltas. No hay gente asaltando castillos, liberando a los prisioneros, personas con armas, matando a los que se les cruzan, a los opositores. En el antiguo régimen hay orden. Pero ¿qué es lo que no hay? Progreso. Y él dice, y las otras fuerzas que se oponen al conservadurismo son los revolucionarios, que traen el progreso, que traen ideas nuevas, que van en contra de muchas injusticias de la tradición. Pero lo que no tienen estas personas, los revolucionarios, es orden. Quieren crear un orden nuevo y lo que terminan instaurando es una anarquía. Y eso es lo que trajo la Revolución Francesa, dice él. Trajo progreso, pero trajo anarquía. Y de ahí viene el gran lema de Comte y del positivismo. Orden y progreso. ¿Qué es lo que él dice? Esto es maravilloso lo de Comte, ¿no? Como la ¿Qué es bandera de lo Brasil, profe. bueno de los dos? Dice, del conservadurismo, de ese estado teológico, yo voy a tomar el orden. Y del Lara revolucionaria, que corresponde al estado metafísico, lo que voy a tomar es el progreso, porque no podemos vivir en ese orden anticuado, no podemos vivir en un progreso anárquico. Entonces, orden y progreso. ¿Qué iba a decir, Facu? Como lo que está escrito en la bandera de Brasil, profe. Ah, muy bien, porque él es el fundador del positivismo, pero tenemos que, esto lo vamos a ver la semana que viene, el positivismo tuvo una repercusión gigantesca en la historia de la ciencia, no solamente, sino de la cultura. Y yo creo que todavía hay una visión positivista, por ejemplo, de la ciencia y de muchas otras cosas. Tuvo un impacto gigantesco. Cada vez que se piensa en la ciencia como un conocimiento objetivo y que brinda un saber verdadero, estamos teniendo una visión positivista y han pasado casi 2 siglos, ¿no? de Comte. Así que bueno, hasta aquí hay más para decir del positivismo, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, disculpe, ¿no me repite el punto 3 de esto que venía comentando para lo que sirve el positivismo? El punto 3 era El para... primero, el primero puse que sirve para, bueno, para encontrar leyes, ¿no? Así, muy, El segundo era para mejorar la muy por educación, el arriba. tercero era para que cada una de las ciencias pueda Sí. progresar, Ah, ok, listo. para que cada ciencia especializada pueda avanzar y dar más conocimiento. En el que vamos a insistir mucho la semana que viene es en el 4, es en el punto 4. Bien, entonces para concluir, la devolución general, no dejan de ser pocas personas, pero vamos a hacer que esto aparezca en la grabación. Muy buenos los trabajos, ustedes saben que estuvieron recibiendo las devoluciones, así que felicito al grupo, fue como un gran placer ver los trabajos que hicieron, los resultados a los cuales llegaron, la manera en que argumentaron, la manera en que escribieron, cómo leyeron la bibliografía, no desaprobó nadie, y no solamente no desaprobó nadie, sino que aprobaron con notas altas, y yo no es que dije, bueno, voy a regalar puntos ni nada, las notas que tienen son las que se merecen. Así que muy, muy contento. Me falta lo de filosofía medieval, ya no creo que termine de corregir de hoy a la noche para mañana a la mañana, pero vamos a tratar de que sea este fin de semana. Así que bueno, esa es la devolución general. Felicitaciones para todo el curso y me hacen que me ponga muy contento y es una gran alegría. Bueno, ahora sí vamos a dejar de grabar y nada, si no hay ninguna duda, que ya pregunté, me dijeron que no, nos vemos entonces la mañana.